Nosotros vamos a meternos en el próximo panel, gestión del cambio, transformación cultural. Un poco cómo aplicamos todo esto de lo que venimos conversando, ¿no? Cuando ya está en la práctica desde la operación, desde los recursos humanos, desde lo técnico. Bueno, ¿cómo hacemos para incorporar esta tecnología que tenga un propósito? Y por supuesto que es diferente según el tipo de empresa. Y en este panel nos van a acompañar Gustavo Riesgo, que es CEO de Inamica y experto en inteligencia artificial, Agustín Bécar Varela, que es gerente general de empresas multinacionales, Alejandro Formento, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y quien va a moderar es Juan Pablo Cosentino, que es Internet of Things Strategy and Business Development Manager en Telecom Argentina. Ahí veo más gente de Telecom también, mucha gente por aquí también, así que si están por ahí ya le damos la bienvenida para hablar de la gestión del cambio y la transformación cultural. Pasen, sí. Todo suyo. Muy bien. Bueno, ¿todo bien? Un gusto, che. Bueno. Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por quedarse hasta esta hora. Todos se quedaron por el sorteo de la 4x4 al final. No, la verdad que este panel a mí me resulta, lo pedí moderar porque me resulta cuando uno mira todos los procesos de transformación digital y hace el análisis de fallan siempre en lo mismo. Todos te dicen que el 70% de las fallas ocurren porque la cultura de la compañía, la cultura de la demanda o de los clientes no está adaptada a ese proceso que estoy llevando. Y si uno mirase en la historia, ¿no? Silvia mostró la curva de evolución de valor de la sociedad a lo largo del tiempo y ve que arrancó con una lógica de mano de obra intensiva, después se pasó a una lógica de capital intensivo y después se habla de este concepto de conocimiento intensivo, ¿sí? Vemos que eso empieza a configurar un escenario donde ese conocimiento intensivo se anida en un contexto de revolución industrial, que la llamamos la cuarta revolución industrial. Aunque si bien la tercera fue la que permitió digitalizar procesos, ¿sí? No se hacía un análisis inteligente de los datos que se digitalizaban, sino que permitían automatismos. Si estaba digitalizado, había un uno, prendía, apagaba, etcétera, pero no había un análisis más inteligente de esos datos. Fue la cuarta revolución industrial la que propone ese lema, y en ese contexto, esta cuarta revolución industrial, que ya tiene como 10 años, dicen que es la más larga, ¿sí? Se anidó una nueva revolución que se llama cognitiva, impulsada por algo que hoy está muy de moda y que crece, la cantidad de expertos crece más rápido que la velocidad de la luz, que es la inteligencia artificial. ¿No? Y este desafío que plantea la inteligencia artificial, en un contexto de transformación cultural, al inicio alguien habló de que había gente que usaba en secreto herramientas, ¿no? Se habla de secret cyborgs, ¿no? La gente que teniendo herramientas de inteligencia artificial no las usa, las que le da la compañía, y usa las propias para no demostrar algún tipo de debilidad y de cuánto de mi trabajo lo hice yo y cuánto lo hizo una herramienta. Pero sin embargo, se nos plantea un poco más tratar de entender en esta dinámica de la transformación cultural qué es esa inteligencia artificial y en qué contexto ocurre, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿te animás a dispararnos algunas definiciones alrededor de esto? Bueno, me pregunta si me animo. Como los uruguayos, ¿viste? Que te dicen, ¿te animás? Sí, y te sí. interpela eso. Sí. Esto está preacordado. En primer lugar, tiene una espontaneidad del moderador y me parece muy bueno. No me saques mérito, sí. Gustavo. O sea, esto está... primero no me dijeron lo de la 4x4, si no estaría ahí, debo estar acá. Lo que sí me dijeron es, che, vos que sos medio pesimista, anda primero, así después levantamos. Entonces, pero quiero aclarar por qué. Primero, no soy pesimista de la inteligencia artificial. Gracias a Dios,
hace muchos años que me paga el supermercado, las vacaciones, puse 3 chicos en la universidad y etcétera, pero sí soy pesimista del daño colateral en todo caso, porque estas revoluciones que Juan Pablo recién nos mencionaba tienen algún lateral, algún oblicuo o algún directo que nos genera, digamos, algún desafío anticipable que no atendimos y algunos otros que él dirá que son de origen del caos, pero del caos con C. Pero que definitivamente en este caso puede llegar a ser mucho más complejo de atender. ¿Por qué? Porque esta revolución cognitiva solo es cognitiva si entendemos que la cognición depende de nosotros. Hemos visto ejemplos hoy de robótica, de otros tipos de automatismos, en donde claramente nosotros estamos transformando una serie de actividades que dependen de la cognición humana en un modelo. Ese modelo tiene un cierto intervalo de automatización basado en, no queda otra que la matemática formal, pura matemática del cálculo. Entonces, esto de las inteligencias artificiales generativas, que han conseguido que pasáramos a poder modelizar algo que hasta hace muy poco se nos complicaba un montón, que es el procesamiento del lenguaje natural, y que tiene una simulación enorme de entender, pero no entiende. Nosotros somos los que, entendiendo cómo hablamos, generamos un modelo y luego reponemos cognitivamente esos significados que mientras tanto fueron matemática de signos recalculada en otros signos. Si nosotros perdemos de vista esto y no entra en nuestra narrativa, que a veces se basa en el lado pesimista, al menos en un apocalipsis robótica, Hollywood, etcétera, o en un mega optimismo comunicador de algunos divulgadores. No voy a decir nombre, el libro cuesta 37.000 pesos, empieza con NE y termina con SUS. Estamos en problemas. Nos equivocamos las veces anteriores y el costo del error actual puede ser altísimo. Y ahí, Santiago, siempre decimos, ¿no? El problema es la educación, ¿no? Como que todo es la educación, que la educación impacta en la cultura, que la cultura impacta en la adopción y que la adopción impacta en la transformación. Digo, Santiago, parte de filósofo y de decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, ha escrito y trata el tema de estas herramientas, pero ahora, claro, no para el usuario final, sino también para el que va a impartir y generar contenido, ¿no? ¿Y qué te encontrás con eso al momento de interpelar de que vos también tenés que transformarte? Bueno, gracias. ¿Me oyen? Sí, por favor. Ahí va. Te agradezco que menciones el libro, esto también está ensayado. Que pueden comprar en la puerta de Lelutier. Educación aumentada es el título, es gratuito y lo pueden descargar. Es más, les suplico que lo descarguen si ponen educación aumentada. No es una cuestión comercial, es que escribí el libro en vacaciones y en fines de semana y todavía tengo que insistirle a mi mujer de que valió la pena el esfuerzo. Pero chistes aparte, la educación está recibiendo el golpe como otras transformaciones digitales. Es poco académico lo que voy a decir, pero los chicos me van a entender. Acá es como el Fernet. A algunos les pega y los levanta y a otros los hunde. En educación hoy estamos viviendo esta separación entre los optimistas, progresistas, que ven la solución a todos los problemas de la educación en la inteligencia artificial, particularmente generativa, y los pesimistas, que están preocupados por la posibilidad del plagio, que hasta se discute de si
si es propiamente plagio el usar inteligencia generativa, por ejemplo, para generar un ensayo, cosa que nadie en la sala seguramente ha hecho ni piensa hacer. Entonces, en esa discusión en la que cuesta encontrar equilibrio, yo en el libro tengo un capítulo dedicado para los fanáticos de Star Wars, el lado luminoso de la fuerza digital y el lado oscuro. Y como no hay mucho tiempo, ustedes me dirán qué lado prefieren que trate, pero en los capítulos o los impactos, uno, que ya creo que han conversado, tiene que ver con cómo imaginamos el futuro del trabajo y entonces qué tipo de formación hay que brindar para estar a la altura de los tiempos. Y de esto se habla hace años, no solo con esta tecnología, antes con blockchain, y con el surgimiento de Internet surgió la pregunta del futuro del trabajo y cómo la educación prepara para ese futuro. La conclusión ya la saben, que es que la educación siempre llega tarde y siempre llega para formar al profesional que cuando se gradúa, dicen algunos, ya no sirve, cosa que no vamos a poder problematizar hoy, pero es muy discutible. El capítulo que a mí más me interesa es cómo está pegando hoy en el docente, y si el docente o la docencia es una profesión que se va a volver obsoleta o se está volviendo obsoleta, y cómo está pegando en los estudiantes el uso de la inteligencia artificial generativa. Yo dejo instalados los títulos, pero podría hablar una hora de cada uno y como soy filósofo me tengo que autocensurar. Así que me dirá si pasamos y lo dejo instalado al título. Ahora volvemos en la segunda vuelta. Y Agustín, acá que le tocó liderar proceso de transformación cultural en buques, ¿no? O sea, en un Walmart, en un Mastercard, digo. ¿Qué rol toma el líder o debe tomar el líder? Yo tengo una respuesta, o tengo un criterio, un entendimiento, pero ¿cuáles son esos tips de liderazgo para acompañar un proceso de transformación cultural fuerte en industria que aparte son el supermercadismo y la banca son industrias tradicionales, ¿no? O sea, no es una fintech, digo. Sí, creo que es muy importante conectar el tema de la tecnología, el negocio con lo humano, ¿no? Al final, más allá de si en este caso a mí me tocó liderar empresas, pueden ser más apalancadas sobre lo humano o menos. Un negocio como el de Walmart, por ejemplo, 12.000 personas, claramente muy apalancado en eso. Un negocio por ahí como el de Mastercard, que es un poco más de tecnología. En ambos casos, la conexión con lo humano es súper fuerte y es la razón por la cual muchísimas de las transformaciones que se han hecho, como vos decías al principio, han fracasado o al menos no se han maximizado. Y creo que lo que hay que entender es que cualquier cambio genera emociones, ¿no? Esas emociones pueden ser favorables hacia ese cambio o pueden ser desfavorables. Piensen cada uno de ustedes, ¿no? O sea, si yo tengo que, por ejemplo, cambiar a mi hijo de colegio, ¿qué es lo que va a sentir mi hijo? ¿Qué es lo que va a sentir yo como padre? Si yo tengo que mudarme o si yo, por ejemplo, me entero que a partir de la semana que viene tengo un jefe nuevo, ¿no? Esas emociones que yo tengo pueden ser positivas, o sea, tengo curiosidad, tengo entusiasmo, veo una oportunidad, o pueden ser negativas. Yo puedo tener miedo, puedo tener ansiedad, incluso puedo llegar a resistirme, ¿no? Entonces, todos los cambios generan este tipo de emociones y esto, yo acá lo estoy hablando a nivel personal, pero en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, si uno no analiza cómo el cambio va a hacer que la gente piense, sienta y actúe, es muy posible que eso vaya a fallar. Y la realidad es que en muchísimos casos esto se da por sentado, se asume que va a pasar, y la realidad es que por eso falla. La buena noticia es que esto que llamamos cultura, que es de vuelta cómo la gente actúa frente a estas cosas, se puede diseñar. Se puede diseñar y se puede organizar de forma tal que la gente quiera pensar, sentir y actuar en forma favorable a ese cambio. Y eso después, si quieren, podemos entrar en detalles, pero tiene claramente hay una forma de hacerlo, pero uno de los grandes componentes es justamente el trabajo del líder. Y les hago una pequeña historia para que entiendan este tema del miedo y el rol del líder. Yo trabajaba en Walmart, estábamos en el proceso donde estaba empezando a venir la venta online, ¿no? La venta del e-commerce. Y obviamente la gente tenía, por un lado, mucho entusiasmo, porque decía, bueno, vamos a poder vender más, vamos a poder manejar los inventarios, vamos a poder llegar a lugares donde antes no llegábamos. Pero obviamente también había mucho miedo de decir, bueno, vamos a tener que cerrar tienda, por ejemplo, y yo me quedo sin trabajo. Estábamos justo en este momento cuando a mí me nombran gerente general.
Entonces estábamos en la ceremonia de presentación, de vuelta, acuérdense, 12.000 personas, y cuando me bajo del escenario se me acerca uno de los directores de tienda y me dice: Agustín, estamos todos muy contentos de que vos tomes este desafío, solamente sabé que a partir de este momento de tus decisiones depende la vida de 12.000 familias. Sin presión. Bueno, ahí obviamente fue como una mochila tremenda que me llenaron de peso, y ahí te das cuenta del rol que tiene ese líder en términos de cómo vas a navegar ese proceso. Después, si quieren, les cuento concretamente qué es lo que uno tiene que hacer. Tengo ahí después alguna pregunta asociada a eso. Y Alejandro, digo, esto es del lado de cómo gestiona el equipo, pero digo, el Banco Provincia, ¿no? Lanzando cuenta NI, miles de operaciones digitales, digo, forzó que del otro lado, o sea, la demanda, tus usuarios, se vean obligados a entrar en un proceso de transformación digital. Yo te hacía un poco el chiste, soy yo en casa el que ayuda a papá en ese proceso de transformación, que le llegó y no tiene opción, ¿viste? Entonces, ¿cómo el banco también trabaja en impulsar estas iniciativas? ¿Cómo trabaja en entender esos datos que hacen que la adopción viene, no viene, cómo ayudo, etcétera? ¿Qué nos puedes contar alrededor de eso? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y básicamente quería contar un poco la experiencia desde el negocio del Banco Provincia, pero aclarando también que el Banco Provincia es un banco público y por tanto nosotros las políticas de innovación digital que hoy están a la orden del día en general, pero particularmente en la industria bancaria, financiera y de los medios de pago, nos exige a nosotros como autoridad del banco, debemos pensarlo también en un sentido de políticas públicas, de inclusión financiera. Entonces, la verdad que todo el proceso que venimos transitando del 2020, en el que la innovación fue un eje central de la gestión del banco y de la provincia de Buenos Aires también, del gobierno provincial, el enfoque siempre estuvo dado, no solo por la incorporación de las nuevas tecnologías y de canales digitales, ahora tiro algunos números para ponerle una magnitud al tema, pero siempre con la responsabilidad y con la visión de que estamos haciendo políticas públicas desde el Banco Provincia y con la innovación. Básicamente la política de innovación del banco tuvo tres ejes. Una es la billetera Cuenta DNI, que por ahí es la marca más reconocida del banco, que pasó de tener a comienzo del 2020 algunos miles de clientes a tener hoy 9.700.000 clientes activos y en ser el principal medio de pago transaccional en la provincia de Buenos Aires en el plano bancario, ¿no? Ese fue un eje principal. El otro eje tuvo que ver con la banca digital, el home banking, el mobile, bueno, las tecnologías que están disponibles por ahí para operaciones un poco más sofisticadas, de inversión, de instrumentos más financieros. Bueno, en ese sentido nosotros también apostamos muy fuerte a la renovación de lo que el banco tenía hasta ese momento. Y tenemos un nuevo home banking actualizado que permite realizar todas las operaciones bancarias disponibles en el mercado, tanto en la versión de escritorio como en la versión mobile. Y el tercer eje fue el tema del e-commerce, recién se mencionaba, bueno, obviamente después de la pandemia incluso hay una aceleración de todo este proceso de digitalización. Y lanzamos el año pasado Provincia Compras, que es el principal marketplace bancario de la Argentina. Estamos haciendo alrededor de 2 millones de operaciones de venta mensuales por montos de 80.000, 90.000 millones de pesos. Y básicamente este conjunto de decisiones, de políticas, de innovaciones, lo que generó justamente es pensar la innovación, pero desde el punto de vista de las políticas públicas con efectos positivos. Concretamente, el banco duplicó sus clientes, además más que duplicó, tenía 4 millones de clientes, hoy tiene 10 millones de clientes, de los cuales 5 millones son nativos digitales. Son clientes que se hicieron clientes del banco a través de Cuenta DNI principalmente. ¿Esos le ganaron a la transformación cultural? No, fueron por delante. Después quería hablar un poco de qué transformaciones implica eso. Digamos, la más obvia y evidente tiene que ver con que en 2019 la relación entre atención al cliente presencial y digital era 60-40, básicamente canales presenciales 60 y digitales 40, y la relación es 90-10. O sea, no solo duplicamos los clientes y generamos un proceso de inclusión financiera
de 5 millones de personas. Dentro de ese número hay segmentos particularmente relevantes y que requieren un desafío de educación y de responsabilidad muy serio. Estamos trabajando en el segmento 13-17, de 13 a 17 años. Tenemos 500.000 clientes en ese segmento. Tenemos toda una línea de trabajo para mayores de 60, que también es un desafío. Mencionabas el caso de tu papá. Lo que digo es, los grandes cambios tienen que ver principalmente eso, con la adopción del canal, digamos, primero la inclusión financiera, ya decía, 5 millones de nuevos clientes para el banco, de los cuales un número muy significativo, diría yo que alrededor de 1 millón, eran personas que no tenían ninguna relación con el sistema bancario, ninguna, no tenían cuentas, no tenían tarjeta, nada, lo cual, bueno, es todo un desafío, ¿no? También. Y por otro lado, el cambio en la cultura de la relación de los clientes con el negocio del banco. Antes era la fila en la sucursal, esperar 3 horas, y la verdad que hoy, entre el producto transaccional de la billetera cuenta DNI y cuenta DNI Comercios, que es el lado cobrador, digamos, de las operaciones, más los canales digitales de home banking y el e-commerce, revolucionamos el banco. Lo digo modestamente, pero realmente fue una revolución en cantidad de clientes, en productos, en cantidad de transacciones, y eso le cambió la vida a mucha gente, ¿no? Destaco un poco eso. Puedo agregar, bueno, nuevos desafíos y problemáticas que eso genera, pero... Ahora, en la segunda vuelta le damos. Santiago, vos hablás de la dualidad garrocha-muleta, ¿no? Digo, tratando de ver esto ya del lado positivo, no sé si por 37.000 pesos alcanza, pero tratar de encontrarle objetividad a esto que decíamos hoy en la precharla un poco, ¿no? En el régimen turbulento tenés gente que le va muy bien y gente que le va muy mal, ¿no? Y es el mismo régimen para ambas situaciones. Entonces, ¿cómo ver esto y tratar de pensarlo, no de manera ilusoria, ¿no? Sino de una manera objetiva y con criterio, de forma positiva? ¿De qué manera se lo puede encarar? Bien, entonces esto de la muleta y la garrocha, como metáfora, habla de la ambivalencia, ¿no?, de la herramienta y del impacto que está teniendo, no solo en educación, también en el mundo del trabajo. Ayer leí un artículo de la Universidad de Stanford que decía, en atención al cliente, precisamente, el nivel de productividad aumentó un 14%, pero ese es en el promedio. El 35% de la mejora fue para los peores empleados, mientras que los mejores empleados no tuvieron grandes diferencias. La conclusión, entre otras, del artículo era, la IA está haciendo mejores a los peores. Y lo vemos en educación también, pero hay un truco detrás de esto, y es que la IA generativa particularmente tiene la capacidad de subsidiar capacidades que no se traen. Y eso es lo que llamo el modo garrocha, el modo muleta. Usás a la IA para sostenerte porque no tenés músculo propio. En el otro extremo, tenés la posibilidad de uso como garrocha, que significa que porque tenés músculo, lo desarrollaste, es propio, sabés escribir un ensayo o sabés traducir al inglés, optimizás o potenciás tu capacidad con el uso de la IA. Y en las aulas hoy tenemos a los dos perfiles de alumnos. Y le diría más, tenemos a los dos perfiles de docentes. Los que salen a usar la IA para subsidiar lo que no saben hacer como docentes, tienen mala didáctica, y los que, teniendo buena didáctica, potencian su capacidad con la IA. Lo mismo del lado de los estudiantes. Entonces hay como un efecto social que lo llaman escalator. Se sube la vara en general del rendimiento básico, pero el diferencial cuesta conseguirlo, porque supone músculo. Y ahí es donde la educación profunda, la educación aumentada, hace la diferencia, porque genera músculo en las personas. Y termino con un dato que no es alentador, pero sí es al menos el desafío que hoy tiene la Argentina. En un estudio que publicamos hace poco, confrontábamos a los quintiles, el más alto y el más bajo, el quinto de los más favorecidos del país, contra el quintil 1 de los más pobres. En lengua, las escuelas más favorecidas,
logran terminar la escolaridad con un 71% de los contenidos básicos y 70% está en el promedio, las más favorecidas, las menos 50% de rendimiento básico en lengua. En matemática, adivinen a cuánto llegan los más favorecidos. 36% de contenidos básicos, contra 5% del quintil 1. Vuelvo a la idea de músculo. Lejos de que la educación, y con esto cierro y paso, lejos de desvirtuar la importancia de la educación, lo que la IA está poniendo sobre la mesa es la urgencia de que la educación argentina genere el músculo suficiente para aprovechar la IA. Porque si tenemos un 37% de los más favorecidos con músculo en matemática, ¿cómo vamos a tener programadores de IA que puedan colocar el país donde necesitamos, ingenieros, etcétera? Entonces, hoy más que nunca, la tarea del buen docente es irreemplazable. Gracias, Santiago. Y Agustín, el rol del liderazgo acá es clave, siempre también aparece, ¿no? Como si el liderazgo no está comprometido y el liderazgo no tiene una estrategia bien definida. Y con esto de la IA aparecieron 2 informes hace poco, uno de Gallup y otro de Microsoft y LinkedIn, que decía que de los C-Level, el 70% dice estar trabajando en proyectos de inteligencia artificial, el 56% dice no tener una estrategia de inteligencia artificial, y los empleados de esas empresas dicen no conocer los proyectos de inteligencia artificial. O sea, evidentemente hay un descalce, estrategia, liderazgo y músculo, que volviendo al proceso de transformación cultural, ¿qué necesito para que sea exitosa? Todo eso suelto no me está dando la pista de que va por el camino correcto, ¿no? Entonces, tus experiencias de estos procesos, ¿qué tips de liderazgo resaltan para decir, esto me ayudó? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía antes, ¿no? O sea, se arranca con, bueno, tenemos que tener inteligencia artificial en la compañía, pero después no se analiza qué parte tiene lo humano en esa implementación. Cuando hablamos de cultura en una compañía es la forma en que yo entiendo las cosas, las formas que yo valoro y las cosas que no valoro para poder pertenecer a este grupo y poder crecer, ¿no? Básicamente es, como decía antes, la forma en que la gente piensa, según cómo piensa, siente y según cómo siente, actúa. Y eso, de vuelta, se puede diseñar, se puede trabajar para que la gente quiera hacer lo que realmente es mejor por la implementación de esta tecnología. Y hay formas de hacerlo. Yo voy a mencionar 4 y vamos a ver después el por qué es importante el tema del líder. Lo primero es establecer justamente una urgencia. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto y por qué lo tenemos que hacer ahora? ¿No? Entonces, eso tiene algunos componentes. El primero es, generalmente se conecta con el propósito que tiene esa compañía, porque por eso estamos todos en esa compañía, cada vez más importante, sobre todo en las nuevas generaciones. Tengo que mostrar algo inspirador de por qué va a ser bueno para la compañía y por qué va a ser bueno para mí como persona, no solamente como compañía, sino por qué esto a mí me va a ayudar. Pero también hay que mostrar qué pasa si no lo hago, ¿no? O sea, cuál es la consecuencia para la compañía, para mí, si esto no lo hago. Por ejemplo, si yo tengo un competidor que está utilizándola correctamente como garrocha, probablemente me va a dejar fuera del mercado. Y si yo soy un empleado y tengo a alguien que está al lado mío que la está usando como garrocha, también es posible que yo tenga más chances de quedarme sin trabajo. Entonces, tanto de lo positivo como del sentido de urgencia es por qué lo tengo que hacer. Lo segundo tiene que ver con qué valores, qué formas de pensar son las que yo quiero inculcar en la gente para que procese esto de la manera más favorable hacia el cambio. Y ahí tenemos temas como el tema de la curiosidad, la experimentación y la innovación. Es decir, yo tengo que probar esto, no necesariamente me va a salir bien al principio, sino que yo lo tengo que probar. El hecho de, no sé si habrán escuchado el tema del mindset de protagonista o víctima, ¿no? Si yo me pongo en víctima, bueno, yo no puedo hacer nada porque soy una víctima de lo que está pasando en la compañía. Si yo me pongo en protagonista, estoy mucho más empoderado para ver qué oportunidad me trae esto. El tema de la calidad de las conversaciones. Esto es algo que se puede trabajar, se puede fomentar, se puede enseñar, porque en estas cosas nunca salen las cosas bien de primera, sino que hay que trabajar los conflictos, los trade-offs, las correcciones, y eso se hace a través de las conversaciones. Y el último punto tiene que ver con la confianza y la transparencia. Acá hay mucho miedo de que la gente pierda su trabajo, entonces la compañía tiene que ser muy transparente respecto de qué es lo que va a hacer y cuál va a ser su política al respecto. Una vez que tengo entonces el sentido de urgencia y tengo esos valores, ahí es donde entran las palancas de la cultura. Y la primera, sin lugar a dudas, es el comportamiento de los líderes.
¿Por qué? Porque la cultura se construye de arriba para abajo. Si yo veo que mi líder dice una cosa pero hace otra, ¿por qué la voy a hacer yo? Porque el líder es el que va a estar determinando de vuelta qué es lo que valoramos en esta compañía. Entonces yo como líder muestro que estoy usando inteligencia artificial, que a veces me sale, que a veces no me sale. A veces también puedo hacer algún chiste de que por ahí me van a reemplazar a mí porque me van a reemplazar por un robot. La gente puede empezar a empatizar. Si yo al contrario, nunca uso inteligencia artificial, si yo además hablo y digo esto, la verdad que es una inversión que no tiene sentido, los de abajo van a mirar y van a decir, yo tampoco. Entonces, el rol del líder es muy, muy importante. El segundo tiene que ver con cuáles son los rituales, qué son las cosas que yo celebro, los símbolos que hay en la compañía, que me muestran que esto es importante. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un premio a quien logró que un proyecto se mejore por la inteligencia artificial, estoy demostrando que esto es algo que yo celebro y que funciona. Y el último tiene que ver con los sistemas de gestión. O sea, yo, por ejemplo, pongo en mi sueldo, tengo un bono y el bono está atado a alguna variable de esto, también estoy demostrando que esto es importante para mí. Y el último punto, y con eso termino, hay que crear espacios de contención, de vuelta, porque esto genera este tipo de ansiedad. Entonces, dos ejemplos. Uno son espacios de diálogo. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos estos cambios, teníamos, yo como gerente general, me sentaba en un lugar así y teníamos una sesión de 1 hora de preguntas abiertas. La gente podía venir, me preocupa esto no está saliendo bien, para poder tener ese diálogo. Y el otro punto tiene que ver con entrenamiento. Si yo puedo entrenar a la gente en nuevas capacidades, es menor el miedo que yo puedo tener de en algún momento por ahí ser reemplazable porque puedo ser usado en otro lugar. Entonces, esos son 4 puntos bien concretos de cosas que se pueden hacer para diseñar esta respuesta positiva frente al cambio. Está clarísimo, está clarísimo. Se lidera con el ejemplo, ¿no? Sin duda que se lidera con el ejemplo. Y los mensajes equivocados por un ejemplo mal dado, un contraejemplo, destrozan mucho más de lo que construye un ejemplo. Esto es como el NPS, ¿no? 100%. El impacto del promotor es mucho menor que el impacto del detractor. Entonces un proceso de transformación es difícil, ¿no? Entonces, ahí, Gustavo, ¿qué opinás vos un poco de la discusión ya más de cómo salimos de este régimen turbulento que decíamos con Santi hace un rato, que para mí es difícil, pero cómo se lo puede ver con esperanza el régimen turbulento? Porque naturalmente nos caemos, digo, y no digo una falsa esperanza, vuelvo a insistir con esto de la ilusión. ¿Cuáles son los recaudos, la construcción de un criterio para transitar un régimen turbulento? Es bastante filosófica la pregunta, aunque tiene tinte de pragmática profunda. Bueno, vamos a ver si levanta, ¿sí? Vamos a transitar un intermedio, ¿sí? Porque si no arranco con lo de era un día soleado en Atenas. Claro, claro. Tenemos 2 filósofos y eso es un problema. Perdón, pero aparte yo veo gente con ganas de pensar en el almuerzo, ¿no? En la antigüedad. Se escucha el grrr. Sí, pero a ver, 3 ítems de transformación o 3 transformaciones lo más corto posible. Primero, retomando lo que decía Santiago y en función de lo dicho antes, transformación de la narrativa, es decir, esto de asumir con un juicio crítico como, de alguna manera, toda palabra es una metáfora muerta, dice el bardo, y en ese sentido nosotros metemos juntos inteligencia artificial, que es un oxímoron, o sea, no existe, no hay forma de que pegue algo así, excepto que nuestra tecnología es digital, pero hablamos analógicamente. Por eso existe algo que lo llamamos virus de computadora, es claramente una analogía y cuando no podemos, digamos, aclarar que el lenguaje es 100% arbitrario, convencional, nos ponemos de acuerdo y convivimos con esta contradicción que en sí mismo es llamarle inteligencia artificial, pero que nos beneficia la vida. Ahora, transformación de la narrativa es entender que esto no es Hollywood, ni alguna de las otras cuestiones que tomé antes sobre la divulgación, y que la amenaza consiste no en la dominación mundial, etcétera, que tendrá que ver con
algunas cuestiones de regulación en ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial, en cadenas de decisión, que se escapa un poco esto, sino claramente en que necesitamos generar una reconversión de, por una parte, las capacidades docentes, por otro lado, lo que surge de la reconversión laboral que hablábamos recién. Nosotros sabemos que esto no es IA reemplaza persona, como dice Scott Galloway, ¿no? Es una persona capacitada en IA reemplaza persona. Y en ese sentido, educación, capacitación para una reconversión forman parte de este cambio de narrativa. En segundo lugar, transformación del paradigma. Claramente, el modelo está agotado. ¿El modelo qué significa? El modelo enciclopédico, iluminista, así de, bueno, es lo mismo el conocimiento que la información que los datos. Claramente, este modo de abordaje de la inteligencia artificial generativa en el aula, en el espacio de trabajo, permite que distingamos claramente esto que lo puede manejar un automatismo son datos. Nos deja un mejor lugar para desarrollar nosotros, que capacidades de toma de decisión, pensamiento crítico, cómo optimizo funcionalmente algo con el automatismo, pero el Human Artificial Intelligence está por encima de eso en la toma de decisión y la supervisión. Y esto tiene que ver entonces con la tercera transformación, que forma parte del título, que es transformación cultural. Las promesas de la autopista de la información y la revolución digital pasada dejaron muletas y garrochas, pero dejaron también una brecha digital muy importante. Si nosotros como sociedad, no esperando que haya una regulación, que el gobierno lo haga, no esperando que el decano decida nada más que sí lo tiene que hacer, que el gerente general, que quien está a cargo de una organización con 9 millones de interlocutores, sino si cada uno de nosotros, como sociedad educadora, interpretamos que somos parte de esta transformación cultural, en donde adoptar inteligencia artificial requiere pensar con claridad antes de hacer el cómo, y luego disponer la capacitación necesaria, por supuesto, pero el acompañamiento. Acá hay un factor que va a resultar o omitido y vamos a volver a meter la pata, o resaltado, que es lo interpersonal. Esta oportunidad que nos da de generar el ocio prometido, porque descargamos en cierta automatización tareas tediosas, tareas repetitivas, tareas que antes eran solo manuales y ahora pasan a ser de lo que podía considerarse intelectual, que pasan a algo, nos deja una promesa de tiempo. ¿En qué vamos a usar ese tiempo? Gracias, Gustavo. Y por último, para cerrar, Alejandro, hablabas de que también todo eso que sonó lindo en términos de indicadores planteó muchos desafíos que han sabido sortear. Dale. ¿Y cuáles fueron? Okay. Todo eso es lindo, no es que yo digo que es lindo, la verdad que en términos de la transformación cultural, que es un poco lo que nos convoca a conversar hoy, esta cuenta que hacía velozmente de la cantidad o el crecimiento de las transacciones o de las operaciones digitales versus lo presencial implica cambios en la vida cotidiana de las personas, ¿no? En términos de optimización de tiempo, facilitación de cosas, y lo mismo puedo agregar respecto de otros aspectos, no sé. Cuenta DNI hoy, dado el volumen transaccional y la penetración que tiene en el entramado socioeconómico de la provincia, porque tiene foco en los comercios de cercanía pequeños, ha cambiado los hábitos de consumo de las personas.
Por ejemplo, los sábados tenemos una promoción muy importante en carnicerías, pescaderías. Bueno, la gente ahora compra los sábados en muchos lugares. Bueno, y eso micro, en definitiva, implica muchos cambios, ¿no? Y en general positivos porque iba para el lado de la política pública de inclusión financiera. Le dimos nuevas herramientas, nuevos recursos a personas que antes no las tenían, y en ese sentido lo digital es virtuoso. Por supuesto tiene una contracara de nuevos problemas que antes no existían. Pienso rápidamente en el fraude, por ejemplo. Un tema que tiene mucha importancia, mucho peso y mucho volumen, y todavía estamos todos haciendo muchas cosas, pero también aprendiendo, y es siempre una carrera difícil de ganar porque bueno, siempre hay nuevas modalidades delictivas. Pienso también en otras problemáticas como el tema de los juegos online en sitios clandestinos, no legales, en el segmento adolescente. No sé, puedo enumerar un montón de cosas, ¿no? Digo, también toda la transformación cultural y su virtuosidad de inclusión financiera, de nuevas herramientas, de acceso a consumos que antes no había, de facilitación de la vida y optimización del tiempo, trae consigo una serie de problemas nuevos que hay que abordar, hay que pensar, y más, insisto con esto, para un banco público que es un ejecutor o constructor de políticas públicas, y eso nos obliga a tener una responsabilidad muy importante en este aspecto. Solo quería agregar una cuestión que me parece relevante porque se viene planteando, que es la cuestión del trabajo. El Banco Provincia tiene 400 sucursales y más de 2.000 cajeros en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos 10.500 empleados en los 135 municipios de la provincia. O sea, tiene una presencia territorial de cercanía muy, muy significativa. Y obviamente, si el 90% de las transacciones digitales, el 90% de los clientes son atendidos digitalmente, ¿qué pasa con eso? Y en ese sentido quería destacar, y me parece importante, dos cuestiones. La primera es que todo el proceso evolutivo de transformación no es lineal y no es igual. Es desigual en rangos etarios, segmentos, geográficamente. Digo, pensamos siempre mucho, o creo yo, un poco en modo AMBA. Y la provincia de Buenos Aires es enorme, es vasta, tiene regiones que están muy alejadas de los centros urbanos y que viven otras realidades, entonces es muy desigual. No me parece que la transformación digital y por tanto cultural sea lineal y homogénea, sino que es muy, por el contrario, heterogénea y requiere distintas respuestas. Y particularmente quería destacar, en función de esta cuestión del empleo, que en todos los estudios que venimos haciendo en el banco a nuestros clientes, estudios de opinión, de marca, etcétera, una de las cosas que más destacan los clientes es la cercanía. Porque al final del día a todos, y lo digo incluso por los que estamos acá, cuando tenemos un problema, cuando algo no funciona o simplemente tenemos alguna inquietud, también nos gusta hablar con una persona, con la empatía que implica eso, con la proximidad que implica eso. Por tanto, si bien obviamente hay un desafío de reconversión, creo que porque el desarrollo de la revolución digital o de la transformación digital no es lineal, y porque también las personas valoramos la empatía y el contacto humano, es un cambio en el empleo, en las modalidades de trabajo, pero no implica, a mi criterio y en la experiencia que hacemos en el Banco Provincia, una destrucción del empleo humano en sí mismo, por ahí apoyado con herramientas, como se conversaba, digitales o de inteligencia, pero en las que hay una persona. Clarísimo. Bueno, nada, la verdad que a mí me encantó el panel, me hubiese encantado hablar mucho más, a mí que me gusta hablar un poquitito, pero a mí me llevo como una palabra que me parece que surgió en distintas presencias, pero que sí es un poco, creo, la llave para transitar los procesos de transformación cultural, que es la confianza, ¿no? Surgió varias veces, la confianza en el cliente, la confianza en el docente, la confianza en el líder, la confianza en el modelo, lo que le estoy preguntando y lo que me está respondiendo. Digo, esa adopción en este proceso de transformación creo que tiene un eje, por lo menos, que hay que abrazar, que es la confianza, ¿no? Generar confianza en este proceso, y el ejemplo, como decíamos, es fundamental. Yo agradecidísimo haber podido estar sentado de este lado y compartir con ustedes todas estas ideas, y gracias a los que nos acompañaron.